La niñera durmió en el suelo con el bebé. El millonario lo vio. ¿Y luego qué pasó? La primera lluvia invernal caía con fuerza sobre Boston, deslizándose en chorros irregulares por una ventana empañada, dibujando líneas torcidas como si buscara una salida. En el húmedo sótano de un edificio viejo, una débil luz amarilla iluminaba la habitación, proyectando la sombra de una mujer acurrucada en una silla de madera destartalada. Bienvenido a Historias de Amor Inolvidables, gracias por escuchar nuestro relato. No olvides dejar tu like y suscribirte, porque con eso nos ayudas mucho a crecer y seguir subiendo historias inolvidables. Clara Smith, de 31 años y expastelera de una pequeña panadería, sostenía una hoja de papel con letras negras y gruesas. Desalojar en 15 días, 3 meses de alquiler atrasado. La página temblaba en sus manos, no por el frío, sino por un miedo silencioso y creciente que le recorría las venas. La había leído por 10ª vez, deseando que las palabras cambiaran, pero se mantenían, afiladas y despiadadas. Su cabello castaño claro estaba enmarañado por la lluvia del camino a casa, pegado a sus pálidas mejillas. Sus ojos gris azulados se veían cansados por las demasiadas noches sin dormir. Apenas la semana pasada había estado trabajando en una pequeña panadería en Mont Street, pero el joven dueño, sin molestarse en mirarla, simplemente le había dicho: «Necesitamos a alguien más rápido». Era su tercer despido en 6 meses. Y esa frase, «alguien más rápido», era solo un eco moderno de lo que Clara había escuchado toda su vida: «No eres lo suficientemente buena». Conocía ese sentimiento demasiado bien. A los 7 años, un incendio en su casa le había quitado a sus padres. Clara se despertó en una cuna de hierro en un orfanato a las afueras de la ciudad. Nadie la visitaba. Nadie decía su nombre con afecto. El personal no era cruel, pero estaba sobrecargado de trabajo. Clara aprendió a hacer todo en silencio: doblar su ropa, compartir dulces con los niños más pequeños, tragar sus lágrimas cuando se apagaban las luces. A los 10 años, fue adoptada por la familia Arroyo. Su casa olía a limpiador de limón, pero la señora Arroyo rápidamente lo dejó claro: ayudarás con las tareas. Así es como enseñamos la gratitud. Clara entendió de inmediato. No era su hija, solo ayuda gratis. Le siguieron otras 3 familias de acogida, cada una comenzando con promesas y terminando con: simplemente no encaja con nosotros. Esa infancia la dejó con un vacío que nunca se llenó. Silencioso, constante, como una herida que se negaba a cerrar. Y ahora, mirando la notificación de desalojo, ese vacío palpitaba como si nunca hubiera sanado. Afuera la lluvia caía con más fuerza. El goteo de la canaleta se mezclaba con el tic-tac del reloj de pared. Cada tic era un recordatorio de que el tiempo se le escapaba y sus opciones se agotaban. Su apartamento en el sótano apenas era lo suficientemente grande para una cama vieja, una pequeña encimera de cocina y un tocador de madera astillado. En una esquina, debajo de la cama, había una caja de madera. Dentro, un rodillo, algunos moldes de repostería abollados y un cuaderno de recetas desgastado que guardaba desde los 16 años. Una vez soñó con una pequeña panadería donde los extraños pudieran encontrar calidez en algo dulce. Pero la vida no era un cuento de hadas. Ese sueño ahora yacía en la caja, enterrado bajo facturas y miedo. Clara dejó caer los hombros, soltando un largo suspiro. Quedarse aquí significaba esperar a que la echaran. Pero, ¿a dónde podía ir? ¿Y qué podía hacer? Afuera, el resplandor de las farolas atravesaba la lluvia, haciendo que la habitación se sintiera aún más fría. Clara metió las manos en las mangas de su fino suéter, sus ojos aún fijos en el aviso de desalojo. Un pensamiento le susurró en la mente: tal vez realmente no me merezco algo mejor. El teléfono sonó, rompiendo la húmeda quietud del apartamento. En la pantalla parpadeó el nombre de Isla Ramírez, la única amiga con la que Clara se había mantenido en contacto desde los caóticos años de sus 20. Clara, escucha. La voz de Isla era rápida y cálida, como si la estuviera sacando de aguas frías. Tengo noticias. Mi jefe de al lado necesita a alguien que viva con ellos, que administre la casa y ayude con el bebé. Buen salario, alojamiento y comida incluidos. Todo lo que necesitas es saber limpiar y no entrar en pánico cuando un niño llora. Clara frunció un poco el ceño.
En parte sorpresa, en parte escepticismo. Nunca he sido ama de llaves, Isla. Cuando era más joven, soñaba con abrir mi propia panadería. Y ahora me dices que trabaje como ayuda interna para un extraño. Isla la interrumpió. Firme pero amable. Has sobrevivido a cada cosa difícil que la vida te ha lanzado, Clara. Limpiar una casa y sostener a un bebé no es nada comparado con lo que ya has pasado. Clara se quedó en silencio. Sus ojos se desviaron hacia el pequeño refrigerador en la esquina. Dentro, solo quedaba medio cartón de leche casi caducado. Miró su billetera hecha jirones. La costura se abrió para mostrar su forro gastado. Afuera, la lluvia seguía golpeando las ventanas. El viento silbaba a través de las rendijas del marco, haciendo que la habitación pareciera encogerse. La voz de Isla se suavizó. No tienes que quedarte en este trabajo para siempre, pero al menos te dará un techo sobre tu cabeza y una forma de empezar de nuevo. Te mereces más que sentarte aquí esperando a que te echen. Clara respiró hondo. Las palabras de Isla se sentían como una cuerda delgada, frágil, pero lo suficientemente fuerte para sostenerse. Envíame la dirección, dijo Clara por fin, su voz tranquila pero segura. Lo intentaré. Isla exhaló aliviada. Esa es mi chica. Empaca algo abrigado. Aspen está helado. Cuando terminó la llamada, Clara se quedó sentada unos minutos más. La habitación seguía igual de húmeda, fría y pequeña que antes. Pero por primera vez en meses, sintió como si una puerta se hubiera abierto en algún lugar. No una grande, no una que brillara con luz, pero lo suficiente para que un solo hilo de esperanza se colara. La llegada a Villa Victoria. 2 días después, el último autobús se abría paso por la sinuosa carretera de montaña que llevaba a Aspen. La nieve cubría hileras de imponentes pinos, el aire era tan delgado y frío que cada aliento de Clara se convertía en una nube tenue. Cuando el autobús se detuvo frente a un alto portón de hierro, ella bajó, arrastrando su maleta por el camino de piedra hacia un edificio que parecía sacado de un cuadro de invierno. La finca Villa Victoria se alzaba con un oscuro techo de pizarra, paredes de piedra de color gris plateado y ventanas altas con cortinas de color borgoña intenso. Se sentía majestuoso y distante a la vez, como si el lugar estuviera acostumbrado a vivir en silencio. La pesada puerta de madera se abrió con un crujido. Una mujer de unos 50 años, con el pelo prolijamente recogido y una postura recta, le echó un rápido vistazo a Clara. Debe ser Clara Smith. Su voz era baja, firme, pero no cruel. Sí, soy Clara. Soy la señora Pennington, la ama de llaves. El señor Blake está ocupado con su hija, así que te mostraré tu habitación primero. Dentro, el techo era altísimo, los pisos de madera pulida reflejaban la luz de las lámparas de araña de cristal. Pinturas abstractas cubrían el pasillo y las estanterías llegaban hasta el techo. Sin embargo, a pesar de toda su perfección, la casa se sentía vacía. Los pasos eran tragados por la gruesa quietud. No había olor a comida, ni eco de risas. La habitación de Clara estaba en el piso de arriba, su ventana daba a un bosque de pinos cubierto de nieve. La cama estaba cuidadosamente hecha. Había una pequeña mesa junto a la ventana, pero el frío aún se colaba por el marco. Tu horario libre termina a las 8 de la noche, dijo la señora Pennington. Puedes usar la cocina auxiliar y el cuarto de lavado en la planta baja. La bebé ella tiene una niñera diurna, pero a veces se te pedirá que ayudes cuando el señor Blake o yo estemos ocupados. Y hizo una pausa. Nadie entra en la biblioteca o en su estudio a menos que sea invitado. Clara asintió. Entendido. Todavía estaban hablando cuando el sonido de pasos llegó del pasillo, mezclado con el suave balbuceo de un niño. Clara se giró. Un hombre alto, de hombros anchos y cabello oscuro cuidadosamente peinado, apareció en lo alto de la escalera. En sus brazos llevaba a una bebé de unos 10 meses, vestida con un suéter de punto blanco, sus ojos grandes y curiosos. Tú eres la nueva, su voz era profunda, tajante. Sí, soy Clara. La señora Pennington te ha dicho lo que se espera de ti. Sí, señor. Solo pido eficiencia y silencio. Con un pequeño asentimiento, se dio la vuelta,
llevando a ella hacia el otro extremo del pasillo. Clara se quedó quieta, viéndolo desaparecer. La bebé la miró de reojo, con los ojos curiosos, una manita agarrando la camisa de su padre. Y luego desaparecieron detrás de una puerta. La casa volvió a quedarse en silencio. Afuera el viento se movía a través de los pinos. Su silbido bajo era un recordatorio de que este lugar era diferente a cualquier otro en el que Clara hubiera estado. El turno de noche. Los primeros días pasaron en silencio. Clara se apegó a sus tareas: quitar el polvo, ordenar la sala, preparar bocadillos ligeros en la cocina auxiliar y, de vez en cuando, ayudar a la señora Pennington si ella se despertaba temprano o se ponía inquieta. Adrien rara vez estaba en casa todo el día. Entraba y salía como un hombre que siempre tenía un lugar más importante al que ir. Una noche de fin de semana, Clara estaba doblando una manta en la sala cuando la señora Pennington entró, con una expresión tensa. La niñera de ella acaba de llamar. Tiene mucha fiebre y no puede venir. Necesito irme de inmediato. Mi hermana ha sido ingresada en el hospital. ¿Podrías cuidar a ella esta noche? Clara dudó un momento y luego asintió. Por supuesto. El señor Blake está de camino al aeropuerto. No volverá hasta tarde. Puede que llore, pero por lo general se duerme después de un poco de leche caliente, dijo la señora Pennington rápidamente antes de salir apresurada. Una hora más tarde, comenzaron los llantos de ella. Al principio eran suaves gemidos, luego se convirtieron rápidamente en sollozos agudos y dolorosos. Clara lo intentó todo. Un pañal limpio, un biberón caliente, incluso abrir las cortinas para mostrarle la nieve de afuera. Nada funcionó. La acunó cerca, se sentó en el sillón junto a la chimenea y le susurró: «Está bien, pequeña. Conozco este sentimiento. Yo también solía llorar así, sola. Y nadie venía». Su voz era baja, cálida, y llevaba el peso de la memoria. Lentamente, ella comenzó a calmarse, sus sollozos se desvanecieron en pequeños suspiros. Clara comenzó a tararear una canción de cuna de sus días en el orfanato. Sin palabras, solo ritmo, pero suficiente para tejer una sensación de seguridad. Los párpados de ella se cerraron, su respiración se estabilizó. Temiendo despertarla, Clara se quedó quieta, poniéndoles una manta ligera a las dos. Esa frágil calidez hizo que los párpados de Clara se sintieran pesados, y pronto se quedó dormida, con ella aún acurrucada contra su pecho. Cerca de las 11 de la noche, Adrien regresó. La nieve se le pegaba al abrigo y sus pasos eran suaves para no despertar al bebé. Estaba acostumbrado a la quietud al llegar tarde a casa. Pero esa noche, al entrar en la sala, se detuvo. Sobre la alfombra persa frente a la chimenea, Clara dormía, su cabello castaño suelto sobre sus hombros, acunando a ella en sus brazos. La cara de la bebé estaba presionada contra su pecho. Una manita agarraba su camisa como si tuviera miedo de soltarla. Adrien se quedó inmóvil, no por la sorpresa, sino por algo más viejo, más profundo, un sentimiento que creía haber enterrado hace mucho tiempo. No era solo ternura. Era el dolor de darse cuenta de lo que podría haber sido un hogar, y de cuánto tiempo había vivido sin él. Durante años, sus noches solo se habían llenado con el eco de sus propios pasos y el frío silencio. Pero esa escena abrió algo dentro de él. Clara no solo estaba cuidando a su hija. La estaba sosteniendo como si sostuviera una parte de sí misma. No era un deber, ni un cheque de pago, sino un cuidado genuino. No los despertó. En cambio, se acercó en silencio, apagó la lámpara y fue a buscar una manta extra, poniéndosela suavemente sobre ambos. Luego se quedó allí un rato más, escuchando la suave respiración de su hija, mezclándose con las respiraciones más profundas y constantes de la mujer que empezaba a darse cuenta de que ya no era solo la nueva en su hogar. El despertar. Desde esa noche, nadie habló de Clara y ella durmiendo junto a la chimenea, pero algo había cambiado silenciosamente. Adrien seguía siendo un hombre de pocas palabras, que caminaba con el paso firme de alguien que siempre sabía exactamente a dónde se dirigía. Sin embargo, su mirada se detenía un poco más ahora cuando Clara servía el café de la señora Pennington por la mañana, cuando ella se sentaba en un rincón de la cocina auxiliar a zurcir un suéter de lana, o cuando se agachaba para susurrarle a ella mientras le cambiaba el pañal.
Clara no parecía notarlo, o si lo hacía, nunca decía nada. Continuaba su trabajo con cuidadosa precisión, cada movimiento pulcro, sin prisa, pero nunca lento. Una tarde lluviosa, Clara estaba quitando el polvo de las estanterías de la biblioteca. Era la misma habitación donde la señora Pennington había dicho una vez con firmeza: nadie entra a menos que sea invitado. Pero hoy la puerta estaba abierta. Adrien estaba en las estanterías, con un libro de cuero en la mano. Sin levantar la vista, preguntó con su voz baja: ¿te gusta leer? Clara se sobresaltó un poco antes de responder. Sí, en el orfanato solía leer los libros que la gente dejaba. ¿Qué tipo de libros? Ella dudó, luego sonrió débilmente. Novelas románticas. Adrien levantó la vista, una ceja alzada como si la respuesta lo hubiera sorprendido. ¿Por qué? Clara alisó el borde del paño en su mano, sus ojos se detuvieron en la fila ordenada de lomos. Porque en ellos, los heridos, los olvidados, suelen ser los que terminan siendo más amados. Nadie comienza con todo, pero terminan con lo que todos quieren: ser vistos, ser elegidos y ser amados por exactamente quienes son. Adrien no dijo nada. Sus ojos se quedaron en ella, y por un momento, la habitación tranquila pareció calentarse. Esa noche, cuando Clara regresó a su habitación, encontró un ejemplar de Jane Eyre colocado cuidadosamente sobre su almohada. No había nota, pero ella sabía exactamente quién lo había dejado allí. A la mañana siguiente, mientras Clara estaba doblando toallas en el cuarto de lavado, apareció la señora Pennington. El señor Blake quiere verte en su estudio, dijo, su tono tan uniforme como siempre, aunque había un destello de curiosidad en sus ojos. El estudio de Adrien estaba al final del pasillo de arriba. Una puerta de madera oscura que casi siempre estaba cerrada. Cuando Clara entró, notó que la habitación se sentía diferente al resto de la casa. Una luz suave entraba por una gran ventana sobre un escritorio de nogal. Las estanterías eran más bajas pero estaban llenas de planos y maquetas arquitectónicas. El leve aroma a pino recién cortado flotaba en el aire. Adrien estaba de pie junto al escritorio, con una mano apoyada ligeramente sobre una pila de documentos cuidadosamente engrapados. Estoy trabajando en un nuevo proyecto, dijo, con los ojos aún en la pantalla de su computadora portátil. Un centro comunitario y una plataforma de apoyo para padres solteros, vivienda temporal, asistencia legal, apoyo de compañeros. Quiero que sea realmente útil. Clara frunció un poco el ceño. No estoy segura de que este sea el tipo de proyecto en el que podría ayudar. No tengo un título y nunca he trabajado en este campo. Adrien levantó la vista, su mirada firme. Pero tú tienes experiencia. Sabes lo que se siente ser dejada atrás. Entiendes lo que falta ahí fuera. No quiero este diseño desde la perspectiva de un arquitecto o un empresario. Lo quiero desde la perspectiva de alguien que ha vivido esas carencias. Clara se quedó en silencio por un momento. Toda su vida, la gente solo le había dicho qué hacer: limpiar, servir, terminar la tarea. Nadie le había preguntado qué pensaba. Nadie había esperado su respuesta. La idea de que alguien como Adrien quisiera escucharla era a la vez desalentadora y extrañamente cálida. De acuerdo, dijo suavemente por fin, lo intentaré. En los días que siguieron, Adrien la invitó a unirse a las reuniones virtuales del proyecto. Al principio, Clara simplemente escuchaba, tomando notas cuidadosamente. Pero gradualmente comenzó a hablar, sugiriendo una interfaz más simple para teléfonos más antiguos, recordándole al equipo que diseñaran para personas que hacían malabares con un bebé mientras usaban la aplicación. Cada vez que hablaba, la habitación se detenía a escuchar, asintiendo y anotando sus palabras. Nadie decía, eso no es necesario o eso ya lo sabemos. Por primera vez, Clara sintió que su voz tenía peso. Una noche, después de una larga sesión, Adrien entró en la cocina auxiliar donde ella estaba enjuagando vasos. Lo hiciste bien hoy, dijo, su voz más baja de lo normal. Clara sonrió sin levantar la vista. No pensé que disfrutaría de algo relacionado con la tecnología, pero me gusta la sensación de hacer algo que importa. Hizo una pausa antes de responder, su tono mesurado. No pensé que volvería a confiar en nadie, pero ahora confío en ti. Las palabras hicieron que Clara levantara la cabeza.
Sus ojos se encontraron, no de forma apresurada, ni ruidosa, solo un reconocimiento silencioso de que algo había comenzado entre ellos. La partida. Esa mañana, el cielo estaba pesado y gris, una capa de nieve se posaba en los pinos afuera de la ventana. Clara estaba doblando la ropa en el cuarto de servicio del piso de arriba cuando escuchó el sonido de un motor. No era el familiar rugido de la camioneta de Adrien o el suave ronroneo del sedán de la señora Pennington. Este era más suave, más rico, como el sonido de los pasos de alguien que siempre había caminado sobre alfombras. Se acercó al vidrio empañado por el hielo. Una elegante camioneta negra entró lentamente en el camino de entrada. La puerta se abrió y una mujer salió, alta, esbelta, con suaves rizos rubios enmarcándole un rostro bien estructurado, un abrigo de cuero color caramelo que caía cuidadosamente sobre su figura. Cada paso hacia las escaleras de piedra tenía la tranquila confianza de alguien que no necesitaba aprender a pertenecer. A Clara le pareció como si estuviera viendo regresar un fragmento de la memoria de la casa. 10 minutos más tarde, con la cesta en la mano, se dirigía por el pasillo cuando escuchó la voz de Adrien desde el estudio. Más baja, más áspera de lo que nunca había usado con ella. Entrelazada con ella había una voz femenina más suave, pesada por los años compartidos. El instinto hizo que Clara se detuviera. La puerta del estudio estaba ligeramente entreabierta, un hilo de luz cálida se derramaba en el pasillo. Se paró cerca de la pared, sus ojos se desviaron hacia el hueco. Adrien estaba cerca de su escritorio, frente a la mujer que acababa de ver llegar. En los brazos de Lidia estaba ella, profundamente dormida, su rostro metido contra el hombro de su madre, respirando como si nunca hubiera dejado ese abrazo. No vine a causar problemas, dijo Lidia suavemente, sus dedos rozando la mejilla de ella. Simplemente la extrañé. Y te extrañé a ti. Adrien se quedó en silencio, su mirada dejando a Lidia solo para volver. Respiró hondo, y cuando habló, su voz era lenta, pesada como si trajera el invierno del exterior. Lidia, te fuiste y aprendí a vivir sin ti. Pero al verte aquí ahora, no sé si tengo fuerzas para alejarte de nuevo. Las palabras no solo cortaron. Rompieron algo que ella había pensado que finalmente era fuerte. El aire pareció espesarse. Cada latido resonó con fuerza contra sus costillas. Todo lo que habían compartido, las reuniones, las miradas breves, la copia de Jane Eyre en su almohada, de repente se sintió pequeño, casi inexistente. Dio un paso atrás, luego otro. La casa estaba cálida, pero sus palmas estaban heladas, temblando mientras dejaba la cesta de la ropa. Una verdad sonó hueca en su pecho, solo era una extraña. Incluso si Adrien había confiado en ella una vez. Incluso si su mirada se había detenido, su historia era una habitación de la que nunca tendría la llave. Lidia no tuvo que intentar entrar. Una vez había vivido aquí, una vez había dormido en esa cama, una vez había dado a luz a ella. Y Clara, sin título, sin familia, sin historia que hiciera que alguien se detuviera y la eligiera. Solo su corazón. Y ahora ese corazón se estaba cerrando antes de que alguien más pudiera cerrar la puerta. Cuando Clara salió del pasillo ese día, la puerta del estudio permaneció entreabierta, dejando que el resto de la conversación flotara en la habitación. Después de la pesada pausa, Adrien habló de nuevo, su voz más profunda. Pero Lidia, he aprendido a vivir sin ti, y no quiero volver a donde estábamos. Lo único que siempre compartiremos es ella. Te respeto por eso, pero lo que había entre nosotros se ha terminado. Lidia apretó su agarre sobre ella, asintiendo ligeramente. Lo sé. No vine a cambiar el pasado. Solo quería verla crecer, aunque sea a distancia. Pero Clara nunca escuchó esas palabras. Ya se había alejado, llevando consigo la versión de la historia que creía haber visto por completo. Esa noche, cuando la casa se había quedado en silencio, Clara se sentó en la mesa de la cocina auxiliar, con una hoja en blanco frente a ella. Escribió lentamente, cada palabra sacada de un lugar profundo. Gracias por dejarme sentir que importaba, aunque solo fuera por un momento. Ella es un ángel. Les deseo lo mejor a ambos. Sin acusaciones, sin explicaciones, solo lo suficiente para decir adiós. Dobló la nota cuidadosamente, la dejó en el mostrador.
En silencio, regresó a su habitación y empacó su maleta. Cuando salió, el reloj marcaba poco más de las 11 de la noche. La nieve caía con más fuerza ahora, cubriendo el camino. Clara no miró hacia atrás. Arrastró su maleta por el jardín. Cada crujido de las ruedas en la nieve sonaba como una línea que se borraba. Dejó Villa Victoria, llevando todo lo que una vez había esperado que fuera un comienzo. Ahora nada más que una historia que nunca podría empezar. Un nuevo comienzo. El autobús nocturno se alejó de Villa Victoria, llevando a Clara más lejos de las montañas blancas y de la imponente finca de piedra. Afuera, hileras de farolas se deslizaban por la ventana como hebras de memoria, borrosas, largas e imposibles de retener. No supo cuánto tiempo había dormido. Cuando abrió los ojos, la fría luz gris azulada de la mañana se filtraba por el cristal. Un letrero al lado de la carretera decía Portland, Oregón. 15.000. Había elegido la ciudad por una extraña razón. Una vez había leído sobre ella en una novela antigua en el orfanato, un lugar con ferias de arte los fines de semana, cafeterías que echaban vapor todo el año y almas peculiares que vivían plenamente como ellas mismas. Quizás allí podría desaparecer o empezar de nuevo. Su habitación alquilada estaba en el ático de una vieja casa de madera en el este de Portland. Apenas 200 pies cuadrados, techo bajo, cocina diminuta, pero el tragaluz se abría a un dosel de hojas verdes. Debajo del mostrador, colocó su caja de madera, las herramientas de repostería que había guardado desde los 16 años. En esos primeros días, apenas salía. Café por la mañana, pan recalentado del día anterior, tardes acurrucada con un libro. Pero cuando sus manos se cerraron alrededor del rodillo, el peso familiar regresó, lo único en su vida que nunca la había traicionado. Una tarde, Clara se aventuró por las calles y se detuvo en un mercado de fin de semana en Albert Square. Tiendas de campaña de lona blanca bordeaban el camino, los vendedores charlaban con los clientes como viejos amigos. El aire estaba lleno del olor a café recién tostado, gofres calientes y el suave rasgueo de una guitarra en la esquina de la calle. Se detuvo en un puesto de bordado, mirando fijamente un mantel cuya tela se había amarillado con el tiempo. Sin embargo, cada puntada seguía siendo impecable, aún llevando la calidez de las manos que lo hicieron. Esa noche, de vuelta en su habitación, Clara abrió su laptop y llenó una solicitud de vendedora. Nombró a su puesto Flor y Gracia. 3 semanas después, montó una mesa de madera prestada, dispuso bandejas de pasteles hechos a mano, algunas tartas intrincadamente decoradas y una pequeña caja de galletas envueltas en papel de pergamino. Los transeúntes se detenían, preguntaban precios, comentaban sobre el olor. Una anciana compró 2 tartas de fresa, diciendo, horneas como alguien de otro tiempo, algo pacífico. Fue la primera venta de Clara. Poco a poco, la gente regresaba, encargando pasteles para ocasiones especiales, trayéndole viejos dulces para que ella los redecorara. No era suficiente para hacerla rica, pero sí para pagar el alquiler, lo suficiente para que cada mañana tuviera una razón para levantarse de la cama. En su segundo mes, Clara comenzó terapia en una pequeña clínica cerca del mercado. Las 2 primeras sesiones, apenas habló. Pero en la tercera, cuando el terapeuta preguntó, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste dejada atrás?, ella lloró. A partir de entonces, iba cada semana, desentrañando nudos en su memoria. Las extrañas habitaciones de los hogares de acogida, la mirada decepcionada de un antiguo jefe, la finca de piedra donde pensó que había encontrado un lugar al que pertenecer. Por las noches, llevaba un diario, las páginas llenas de cosas pequeñas, la sonrisa de un cliente después de un bocado, una tanda de masa que subía perfectamente, una mañana que no comenzaba con pesadez en el pecho. Aún pensaba en ella. Todavía recordaba los ojos de Adrien, pero ahora ya no eran heridas, solo páginas viejas, cálidas de releer, pero que ya no la hundían. El día en que recibió su 50º pedido, un pequeño pastel de bodas para una madre soltera, Clara se quedó quieta en su pequeña cocina. No sonrió, no lloró. Simplemente se llevó una mano al corazón y susurró, gracias. El tiempo en Portland se movía suavemente, como si la propia ciudad entendiera que los corazones una vez rotos necesitaban un ritmo más lento para sanar. La búsqueda. Cuando Clara se fue, Adrien no se dio cuenta de inmediato de lo que había cambiado.
En los primeros días, se apegó a su rutina, levantarse temprano, revisar correos, tener reuniones virtuales, firmar contratos. Villa Victoria seguía en pie entre los pinos, tan silencioso como siempre. Pero la quietud comenzó a sentirse diferente. No era del tipo al que estaba acostumbrado. Se espesó, se volvió fría. Ella lloraba más, sus sollozos se extendían hasta la noche. Sin fiebre, sin dentición. Pero cada vez que la sostenía, ella parecía buscar algo que él no podía darle. Intentó canciones de cuna, ecos torpes de las que Clara solía tararear, pero ella solo hundía la cara en su pecho, se quedaba en silencio por un momento antes de volver a llorar. En el estudio, su mente se distraía con la forma en que Clara sonreía al ajustar el cuello de la señora Pennington, la delicadeza con la que dejaba una taza de café, o la forma en que le susurraba a ella. Estas imágenes no se estrellaban, se filtraban, llenando cada pausa en su día, haciéndolo perder la concentración. Al principio, Adrien se enfadó. Se enfadó con Clara por irse sin decir una palabra. Se enfadó consigo mismo por dejarla ir. Pero el enfado no duró. Dio paso a un vacío más profundo, una nueva conciencia de que siempre había vivido con un vacío. Y Clara había sido la primera en mostrarle que podía llenarse. Una mañana, después de que ella se durmiera en su hombro, Adrien se sentó en su escritorio y se quedó mirando los contratos, esperando su firma. Las cláusulas, las cifras, las obligaciones, todo se sintió de repente sin sentido. Llamó a la junta y se negó a las propuestas que convertirían su proyecto comunitario en un producto comercial frío. Esta aplicación fue construida para gente como Clara, dijo claramente. Si no podemos entenderlos, no merecemos hacerla. Cuando la reunión terminó, la casa se sintió más silenciosa que nunca. Incluso el fuego parecía arder sin calidez. Esa noche, mientras la nieve caía suavemente por la ventana, se quedó en la oscuridad, sosteniendo el pequeño guante de ella en su mano, uno que Clara una vez había remendado con hilo dorado. Y en ese momento, supo que no la buscaría para llenar un vacío. La buscaría para decirle cara a cara que ella nunca estuvo destinada a permanecer al margen de su vida. Un nuevo inicio. Portland recibió a Adrien con el resplandor dorado de las hojas de otoño y un viento frío que traía el aroma del café recién tostado de los cafés callejeros. Tenía solo algunas pistas débiles, una antigua dirección de correo electrónico que Clara usó una vez y un comentario de un miembro del equipo del proyecto de que estaba en algún lugar de Oregón. Comenzó con los mercados de fin de semana donde los artesanos vendían comida, artesanías y productos hechos a mano. El primer día, recorrió cada fila de tiendas, preguntando a vendedores e incluso a clientes. La mayoría sacudieron la cabeza. Unos pocos intentaron recordar, pero no estaban seguros. El segundo día, en un pequeño mercado de barrio, se detuvo en un puesto de arte pintado a mano. Cuando describió a una mujer con cabello castaño, ojos gris azulados y pasteles hechos a mano, la joven vendedora sonrió. «Estás cerca», dijo. «Ve directamente hasta el final, justo al lado del puesto de café y gofres». El corazón de Adrien se aceleró mientras pasaba los últimos puestos. Y entonces la vio. Clara estaba sentada detrás de una mesa de madera con un suéter de color crema, con la cabeza inclinada mientras ordenaba cuidadosamente las tartas en una bandeja. La luz de la tarde proyectaba un suave dorado sobre su cabello castaño. Se detuvo a unos pocos pasos, con las manos sueltas a los costados, sintiendo como si todo el viaje desde Villa Victoria hasta allí hubiera sido solo para quedarse quieto en ese momento. Clara levantó la vista cuando escuchó que unos pasos se detenían en su puesto. Unos ojos gris azules se encontraron con una mirada que una vez había intentado borrar de la memoria. Adrien, dijo su nombre, su voz firme pero lenta, como si pesara cada sílaba. Él no sonrió, solo mantuvo la mirada. Profundamente cansada. «Te perdí», dijo, las palabras ásperas, casi rompiéndose. «Y al perderte, me di cuenta de que todo lo demás que tenía no significaba nada sin ti en ello». Clara se quedó quieta, con la mano apoyada en la bandeja de pasteles. «Rachel volvió», dijo en voz baja. «Ella tiene historia contigo. Ella tiene a ella. Tú perteneces a ese lugar». Él sacudió la cabeza, acercándose, pero aún manteniendo distancia entre ellos.
Rachel pensó que podíamos arreglar las cosas. Pero sé lo que necesito. No es el pasado. Es el presente. Eres tú. Su frente se frunció ligeramente. No puedo volver solo para ser rota de nuevo. Adrien tragó, su tono no era apresurado, sino seguro. No vine a traerte de vuelta a lo que fue. Vine a preguntarte si podemos empezar de nuevo de una forma nueva. Contigo como mi compañera, la madre de ella y la mujer que nunca volveré a dar por sentada. El silencio se mantuvo entre ellos, el murmullo del mercado llenando el espacio. La brisa de la tarde traía el aroma a café y azúcar caramelizado. Clara no dijo que sí. Solo respiró hondo. Necesito tiempo, no para huir, sino para estar segura de que esta elección viene de la paz, no del impulso. Él asintió. Esperaré. Y comenzaron de nuevo. No con un abrazo apresurado o una promesa ardiente, sino con pequeños pasos, viajes de fin de semana al mercado, tardes jugando con ella, sesiones tranquilas trabajando en el nuevo proyecto. Lentamente, el espacio entre ellos se llenó, no con la historia, sino con una presencia constante. 3 meses habían pasado desde que se encontraron de nuevo. La primavera en Portland llegó tan suavemente como el vapor de una taza, hojas verdes frescas en los árboles y mañanas perfumadas con pan recién horneado. Clara y Adrien no se apresuraron. Todavía iban a los mercados de fin de semana, seguían trabajando juntos en el proyecto comunitario, todavía llevaban a ella al parque. No hubo grandes promesas, solo día a día, la confianza regresando en silencio pero con firmeza. Esa mañana, el mercado estaba más concurrido de lo habitual. Clara estaba acomodando pasteles cuando apareció Adrien. No llevaba flores, ni una caja de terciopelo, solo una pequeña caja de madera con un delicado motivo de trigo tallado en su tapa. La colocó frente a ella y la abrió. Dentro había un esbelto anillo de plata con una pequeña piedra gris azulada, del color de sus ojos. Clara levantó la vista. La mirada de Adrien no era suplicante ni buscaba lástima. Solo contenía la certeza de un hombre que sabía dónde estaba parado y con quien quería caminar. Sin diamantes, sin ostentación, dijo, su voz firme, pero con un hilo de emoción. Solo una promesa, una que durará tanto como yo respire. Mientras tú me quieras. El murmullo del mercado se suavizó. Algunas personas sonrieron, otras tomaron fotos discretamente. Clara sintió que el calor subía detrás de sus ojos. No respondió de inmediato. Sus dedos rozaron el anillo, sintiendo la plata fría y el peso de su significado. Finalmente, levantó la vista. Sí. Los aplausos resonaron en la fila de puestos. Adrien tomó su mano y deslizó el anillo en su dedo. Se abrazaron, no con dramatismo o fuegos artificiales, sino con la tranquila certeza de dos personas que finalmente habían encontrado su camino compartido. 3 años después, su pequeña casa en Portland estaba llena de luz matutina, el olor a café y la risa de ella. En la pared de la sala, los bocetos de los nuevos diseños de pastelería de Clara colgaban junto a los juguetones dibujos de ella. Clara ahora estaba embarazada de su segundo hijo. Su panadería, Farce and Grace, Hogar y Gracia, se había vuelto muy conocida en el vecindario. Los clientes habituales la llamaban por su nombre, preguntaban por su salud y a veces le llevaban ingredientes especiales. Adrien aún dirigía la aplicación de apoyo para madres solteras, ahora activa en 10 países. Pero cada mañana, se hacía tiempo para preparar café para Clara y el desayuno para ella antes de comenzar a trabajar. Una mañana, mientras estaban sentados en la mesa de la cocina comiendo gofres, ella, ahora de casi 4 años, levantó la vista y preguntó, «Mami, ¿por qué sonríes cuando nadie está hablando?» Clara miró a Adrien, luego se llevó suavemente la mano al vientre. «Porque recuerdo cuando no tenía nada y ahora lo tengo todo». Adrien sonrió, tomando la mano de ella entre las suyas. Ya no había grandes promesas que hacer. Esta casa, esta familia, era la respuesta. ¿Te gustó nuestra historia? ¿Qué opinas sobre ella? Déjanos tus comentarios, y dinos de qué país nos escuchas. Si no te quieres perder ninguno de nuestros relatos, suscríbete al canal y activa la campanita. No olvides compartir. Gracias.